Vamos a empezar para tratar de ser un poco puntuales. Y bueno, la idea de hoy es compartir un poquito lo que han ido pudiendo ver y avanzar con respecto a este módulo y también, bueno, conversar. Para los que no pudieron avanzar, está bueno igual poder participar, escuchar de lo que tienen los demás. En este módulo también nos está acompañando. A mí ya me tuvieron que aguantar el módulo pasado. En este se suma Alex también, así que le damos la bienvenida a Alex, que va a estar acompañándonos. Deme un Hola, segundo. ahí junto con Pablo vamos a estar acompañándolos. Sí. Deme un segundo que voy a compartir pantalla. Bueno, este, que me eche un cartelito. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntitas, ¿sí? Esto es un poquito cuál es como la visión general de este módulo, que nos hacemos estas preguntas o intentamos revisar un poco este tema, que es como un índice de los temas que estaban en el módulo y lo que vamos a charlar hoy. No sé si vamos a tocar todos los temas, pero la idea es hacer como un pequeño repaso, ¿sí? ¿Qué es la misión? Los modelos de misión como la historia, buscando la misión, y la idea es poder revisar a lo largo de la Biblia o hacer un repaso en la Biblia, buscando un poco cuál es la misión, o qué es lo que esperaba Dios de nosotros y qué tiene que para que nosotros podamos aportar en la tarea, de lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Entonces, después de pasar por hacer un repaso por la Biblia, es repensar lo que tenemos para hacer en la misión hoy. Y un concepto que anda dando vuelta, que está planteado en toda esta lectura, es la misión integral. Entonces, ahora vamos a hacer una participación muy democrática, y en cuanto no haya democracia, aparece la dedocracia y señala a algunos para que participen. Pero como van a participar todos, la idea, no hay, no hay una respuesta que esté mal ni nada. Así que siéntense libres de participar. Lo lindo es, cada uno habla de su experiencia, de su vida, de lo que conoce o de lo que escuchó. Así que está bueno que podemos compartir en todo. Entonces, les quiero preguntar ahora a todos, ¿sí? ¿Conocen algún o conocieron algún misionero alguna vez? ¿Dónde lo conocieron? ¿Qué hacía ese misionero? ¿Alguien quiere compartir un poco de esto? Bueno, creo que yo. Cuando terminé mi bachillerato en mi pueblo, en Colombia, viajé a Barranquilla y a buscar cupo en la universidad. Y me conocí en la iglesia con una misionera, una mujer norteamericana. Ya ella partió con el Señor. Ella era enfermera de profesión y le dedicó su misión, o sea, su trabajo, su carrera, su profesión se la dedicó al servicio al Señor con comunidades vulnerables. Ella estuvo en Pakistán, en Afganistán, vivió aquí en Montería, en Colombia, unos 16 años, sirviendo en las comunidades más vulnerables, con personas desplazadas, con personas violentadas, eh, haciendo en brigadas de salud en esas comunidades vulnerables. Entonces la conocí en Barranquilla y esa fue la misión y creo que eso me inspiró también a decir, yo quiero también mi profesión ponerla al servicio del trabajo con las iglesias y es lo que hago hoy día. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? Aquí sí la conocía. Ella se llamaba Shirley Jameson. Y sí, ya partió con el Señor hace unos 5 años, pero me inspiró muchísimo, marcó mi vida para decir, quiero hacer esto, quiero hacerlo y gracias a Dios eso hago hoy día. Gracias por compartir, Sonia. ¿Alguien más? Bueno, bueno, en la primera ONG que yo trabajé es aquí en mi colonia donde yo vivo, ¿verdad? Es una colonia muy vulnerable, marginal, dicen aquí, ¿verdad? Cuando es una zona de mucho peligro. Y aquí se vino a vivir un misionero. Él
es argentino, la esposa es de Portugal, pero a ellos los envió a una iglesia de Houston. Y él se quedó enamorado de Honduras y se quedó sirviendo. Y su forma de hacer misiones fue crear como todo un sistema de escuelas, clínicas, apoyaban con viviendas, o sea, algo bien integral, ¿verdad? Y luego hicieron como que formaron la iglesia local ahí, aquí en la colonia, en la comunidad. Y esa era su forma de hacer misiones, pues, o sea, se le predicaba el evangelio, digamos, a los niños de las escuelas, de, de las madres que asistían, o grupos que tenían hacían bancos comunales, como cajas rurales. Era como algo bien amplio, ¿verdad? Que ahora como, porque dicen, nadie siguió la visión de él le dio Alzheimer, está vivo todavía, le dio Alzheimer, pero como que nadie siguió lo que él, pero bueno, en ese aspecto conocí un poco lo que era la parte de misiones. Gracias, Carol. ¿Algún otro más que quiera compartir? Bueno, no sé si son misioneros o no, el caso de Ronald y Gloria, Ujú. de misioneros de esos, ¿cierto? Contá un poquito, Fernando, para los que no lo conocen. Bien, ellos son matrimonio canadiense, que vienen todos los años a Argentina. Antiguamente participaron en una actividad en La Lucila, en Mar del Plata, en un campamento, y ahora, bueno, están acá, vienen a Villa María a predicar por las distintas iglesias de acá de la ciudad de la zona, y bueno, y también la actividad de ella en el Yuyal, un predio que tiene la Fundación Bíblica, que también están muy activos ahí en ese lugar. Gracias, Fernando. ¿Algún otro más que quiera compartir? ¿Qué piensan que es un misionero? ¿Qué características tiene? Yo quisiera aportar algo, ¿eh? Dale, Alex. Eh, Hace 5 años, cuando empecé como cristiano, en la comunidad que me recibió, uno de los pastores me dice, ¿no? Yo re principiante empezando en todo, me dice, Alex, hoy vas a ser misionero, me dice. Ah, ¿en serio? Le digo. Y de aquí en adelante, para el resto de tu vida, me dice. Ah, ¿en serio? Esperá, pero no voy a ir a ningún otro país ni nada. ¿O sí? Le digo. Y él me dice, no, cuando cruces esa puerta que da a la calle y camines por la calle o regreses a tu barrio, ahí tienes la responsabilidad de enseñar lo poco que aprendiste acerca de Jesucristo, de la vida de ser cristiano, el sistema de valores, etcétera. Lo que aprendiste, lo que haces, enseñalo, me decía. Y esa fue mi primera, digamos, comprensión sobre qué es ser misionero. Eh, Eso es algo que quisiera aportar. Gracias, Alex. Está bueno porque rompe un poco el esquema que venía y tampoco te lo esperabas. Justamente te impactó porque vos decías, yo no me voy a otro lado. Fíjense que todos, cuando se les vino a la mente hablar de un misionero, pensamos, perdón, ustedes y yo, automáticamente nos viene alguien que viene de otro lado o que va a otro lado, que viaja a otra tierra lejana. Siempre hablaron de un extranjero, ¿sí? Que venía o que iba a otro lado, eh, y que en algunos casos iba como a plantear una iglesia, pero ya casi todos plantearon que tenía algún tipo de acción en zonas necesitadas, que tenía una acción como una misión más integral, como estamos planteando ahora, que era no solo la de plantar iglesias, pero estaba el concepto de ir a plantear iglesias. A veces la forma de entrar, relacionarse con los otros era ayudando, pero estaba el concepto ese. Este tiene que ver con un poco un concepto que había de cuál era el concepto de misionero, que era uno que viajaba a otra tierra a llevar el evangelio, a llevarlo a otras tierras que no tenían el evangelio. Entonces, está esa idea que todos la tenemos internalizada, por más que mencionaron a varios casos donde hacían una visión más amplia, no de solamente plantar una iglesia. Y también está bueno un concepto que
dejaron entrever, que ahí lo marcó Sonia, y también lo comentó de alguna forma Carol, es que no solo tenían el tema de la misión de plantear la iglesia, y no solo llevaban a predicar, sino que su acción los inspiró. Digamos, inspiró a Sonia a buscar algo, y a Carol dice, che, se perdió esto porque no está en esa persona. Entonces, digamos, se refleja de que tenía un impacto en la sociedad, no solo una cuestión de predicar, sino con las acciones que tenían la gente esta, ¿no? Sí, Sonia. No, sí es verdad que cuando se piensa en misionero, bueno, cuando se pensaba, yo no lo pienso así porque yo puedo ser, yo creo que soy la primera misionera en mi casa y en mi familia. Si yo no empiezo por ahí, no puedo pretender ir a barrer la casa ajena si no barro la mía primero. Pero pensando en es hacer que Jesús se note, o sea, ¿cómo muestro yo a Jesús? Yo creo que eso es ser misionero. Llevar esa misión, llevar el reflejo de Jesús en mí, que los demás puedan ver eso. Y cuando yo muestro lo que es Jesús en mi vida, estoy reflejando esa misión que tiene para el resto, para la comunidad, para donde nos movemos. Yo no me considero misionera, y no soy pastora, y no me gusta que me digan porque no lo soy. Pero hay unos pastores acá que me dicen pastora. Yo le digo, no me diga pastora porque yo no soy, dice usted es pastora de pastores. Ya, porque estoy como que acompañándoles y para mí es reflejando eso, reflejar el amor del Señor hacia comunidades como comunidades vulnerables, hacia personas vulnerables. Se hace misión cuando trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Se hace misión cuando voy y defiendo al huérfano y a la viuda. Hago misión cuando llevo un proceso jurídico o hago una acción popular o hago una acción jurídica en beneficio de una persona vulnerable. Entonces yo pienso que eso, si nosotros miramos la misión es como que voy a Pakistán, Afganistán o viene de un misionero de Estados Unidos, creo que desenfocamos realmente lo que Dios tiene y lo que el Señor tiene para cada decirnos a nosotros qué es lo que es misión, pues reflejarlo a Él en nuestra vida. Que para mí es eso. Ya casi que me cerraste, no tenemos más nada que decir, cerramos acá y nos vamos, ya está. Conclusión. Perdón. No, está perfecto, porque justamente, digamos, ese es el planteo que buscamos pensar y reflexionar juntos, ¿no? Porque, a ver, ese modelo de llevar iglesias a otras tierras era muy necesario cuando en algunos lugares no se conocía también. Entonces, tienen un porqué. Entonces, si usted ve en el cuadrito que hace una reflexión o una síntesis de los distintos modelos que hubo a lo largo de la historia, cada modelo que había de cómo era la misión reflejaba la situación de esa época, del contexto de las personas, cómo vivían, las expectativas que tenían. Entonces, nosotros tenemos que revisar y ver cuál es nuestro contexto hoy. Como yo les decía en el módulo anterior, los paradigmas, cuando uno tiene distintos paradigmas es porque se hace distintas preguntas. Entonces, ¿qué preguntas nos estamos haciendo hoy? ¿Qué implica ser cristiano? ¿Cómo llevamos a Dios a las otras personas? Entonces, Sonia recién decía, bueno, yo tengo que, con mi accionar, reflejar el accionar de Dios. Entonces, antes había una idea de que había que llevar y contarles de que existía Jesús en otras tierras que no sabían. Entonces, bueno, tiene su porqué, porque en otros lados no habían escuchado nunca. Bueno, después nos dimos cuenta que no hace falta, no es suficiente solo con las palabras, sino que hay que acompañar con la acción, que también estaba dicho antes, pero hacíamos un énfasis más fuerte en una cosa o en la otra. Y si permítanme que voy a poner un cuadrito que está entre las cosas, perdón, esto lo quería hacer, que está entre las cosas que un segundo. Está. Este cuadrito, que no sé si lo vieron, ¿sí? Fíjense que hubo distintos modelos de la misión, de cuál era la misión. Ahora, la misión era una. Si quieren, permítanme volver para atrás, que después lo vamos a ver. Cuando pensamos en la misión que nos manda Jesús a hacer, todos pensamos automáticamente en la gran comisión, ¿sí? Mateo 28, 19, 20, si alguno lo quiere leer, lo puede leer. ¿Alguno quiere leerlo?
si logra leer ahí la letra, o si tiene alguna en el teléfono, la Biblia o la Biblia a mano. Lo leo yo. Si no, dale. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Bueno, ¿qué implicaba eso? Claro, esto es una síntesis, o siempre nos agarramos de eso para decir que Dios nos manda que hagamos algo. Entonces, siempre que uno piensa que la misión es Dios nos mandó, Jesús nos mandó a hacer esto, ¿no? Entonces, eso ha tenido distintos énfasis y distintas importancias en un contexto o en otro. Entonces, los primeros tiempos, la primera iglesia, tenía un concepto apocalíptico de, digamos, de qué se trataba esto. Entonces, ¿por qué? Porque hablaban como que el fin estaba cerca, se acerca el fin de los tiempos. ¿Se acuerdan que hablan en el Nuevo Testamento? Se hace énfasis de que arrepiéntanse porque vuelve Dios, se acerca, es como el fin de los tiempos. Entonces había como un concepto de que había que cambiar la vida moral para arrepentirse por las cosas que estaban mal. No se hacía tanto énfasis en esto de la Gran Comisión, sino de arrepentirse y cambiar. No había una iglesia donde se juntaban, había pequeñas comunidades donde se juntaban, incluso eran perseguidos en ese momento, ¿sí? Fíjense cómo después, en el tiempo, fue cambiando esto, ¿no? Después cuando empezaron a esparcirse por la zona, por la parte griega, y ahí va creciendo, esparciéndose el mensaje, eh, había un montón de cosas que cambiaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio era como contracultura, era algo que chocaba contra el resto de la sociedad. Y acá ya empezó como a hacerse un mix en algunas cosas, con la parte de la visión griega, empezó a tener contacto y empezaron a vincularse conceptos e ideas, y algunas veces se fueron mezclando. Entonces empezaron a hacer una interpretación más alegórica de la Biblia, por la influencia del pensamiento griego. Luego, fíjense cómo cada cultura fue influenciando y fue tomando desde la perspectiva de esa cultura una lectura distinta de la Biblia, ¿sí? O de lo que se creía los cristianos. Entonces, hoy también, con nuestra cultura, nosotros leemos de una forma distinta la Biblia, como yo les decía. Nosotros con los paradigmas que tenemos nos ponemos un lente, la Biblia sigue siendo la misma, sigue enseñando, no cambia, pero nosotros cambiamos la forma en que la vamos leyendo y podemos interpretar. Y también es como vamos evolucionando la forma que podemos interpretarla. Antes no podíamos entender de que eh, digamos, el universo no tardó 7 días en crearse, que es un relato alegórico, pero antes nos parecía que era algo hereje que dijera algo así. Hoy entendemos que, a ver, Dios no iba a escribir los millones y millones de años cada cambio que hubo en la evolución de las especies para explicar eso. Pero es algo llamativo que si uno mira el orden de cómo está planteado el orden de la creación, coincide cómo fue la evolución digamos, en la creación de la Tierra, la separación de la tierra, del agua y bueno, todo eso, si uno mira el orden en la evolución, fue igual. Lo explicó en 7 días. Es una genialidad que a ninguno se le podría haber ocurrido hacerlo tan bien y explicarlo tan sintéticamente. Pero bueno, ahora hemos ido aprendiendo otras cosas y podemos entender otras cosas más importantes que antes no veíamos también, con la lectura misma de la Biblia, ¿no? ¿Hay alguno que le haya impactado a alguna de todas estas, digamos, perspectivas de la misión o modelos de misión que hubo a lo largo de la historia, que haya dicho, che, a mí esto me choca, la verdad que no lo comparto, no me gusta, no entiendo cómo podían haberlo hecho así? ¿Les pasó? A mí me pasó, por eso les pregunto. ¿Nadie le pasó además de a mí? Capaz a mí, perdón, hola, saludos. Hola, ¿qué tal? Capaz a mí con el tema de cuando había una etapa en donde menciona el papado, cuando se menciona que se le da relevancia a lo que es el papado y Ujú. cómo entra ahí también el tema de un concepto diferente de lo que es, bueno, lo que significa ser el papa, bueno, todo ese concepto, ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo fue que cambió eso del tema de sacerdocio y se pasó a un papado? No lo entendía. ¿A alguien se Y le ocurra, si no hablo tanto yo, por qué pasó esto? sí, Así lo ayuda. O le tira un por favor. centro, nos tira un centro a todos. Sí, no lo entendí muy bien, pero bueno.
¿A alguno se le ocurre algo? Por ejemplo, esa implementación institucional o en la medida en que la iglesia iba dialogando con la institución romana y su cultura, que era influenciada por la cultura griega o helenística, fue adoptando cierta estructura, viste, medio piramidal, tanto así que en un punto llega a que el papa era el equivalente al emperador, ¿no? Y eso fue evolucionando y se fue adoptando. Lo que empezó como obispados en la iglesia primitiva, después se fueron cometiendo en puestitos, encargos, y los obispos eran, en vez de supervisar a la iglesia, pasaron a controlar a la iglesia, y eso fue evolucionando hasta que ya en el 300 mediados ya se institucionaliza todo y bueno, las cosas empiezan a pasar. Ana Cecilia, ¿querías compartir algo? Sí, dos partes. La primera parte donde es la parte de Constantino, creo. Está un poco más arriba en la imagen que estás mostrando, donde dice que se obliga a ser cristiano. Acá, ¿no? Ujú. Y confusión de reinos, y se obliga a ser cristiano, y hay bautismos masivos, yo entiendo que como consecuencia de esa obligación, ¿no? Entonces como que se desvirtúa lo que era el cristianismo al inicio. Y otra parte similar en la que me parece que es el término de la Edad Media, cuando se expande el colonialismo, me parece que es por ahí, donde de igual forma, colonialista, donde de igual forma se dice cristianizan los nuevos pueblos, ¿no? Y hay una superioridad de las culturas europeas, también hay una imposición de la fe. Esta parte me llamó la atención, de que la evangelización es el fin principal del establecimiento de las colonias, pero bueno, si nosotros vamos a la historia, vemos que tenían otros fines, ¿no? Como la explotación del caucho, por ejemplo. Y hubo tantas masacres, hubo tanta... eh, se fue tanto contra los derechos de estas nuevas colonias, como ellos lo consideraban, hubo muchas muertes, muchos abusos y todo lo demás, ¿no? Entonces también no me parece que era el espíritu de la misión. Bueno, permítanme hacer 2 o 3 reflexiones para sacarnos un poco de comodidad de donde los juzgamos a los que estaban atrás, ¿no? Primero que nada, nunca hay que juzgar con los valores de hoy a gente que vivió en el pasado. Piensen, que por ahí se habla también, piensen en las cruzadas, ¿no? Piensen en la gente que fue, a ver si está por acá, si lo vi, bueno, justo acá. Piensen en la gente que fue a luchar en las cruzadas. Seguramente había, y seguramente eran los que los mandaban, intereses económicos en la lucha de las cruzadas para recuperar tierras, territorios, tesoros, pero muchos de los que iban convencidos. Seguramente cuando vinieron a colonizar, había intereses económicos, algunos se querían hacer ricos, pero otros estaban convencidos que estaban llevando el cristianismo. Y cuando nosotros vamos a otros lados, a gente que no tiene a Dios y lo queremos llevar a Dios, y algunos van con intereses de otro tipo y algunos van con intereses reales de llevarle a Dios. La forma en que la hacen en la forma en que creen que es la mejor. Piensen que, miren, ahí está interesante el versículo que cita, si alguno quiere leerlo, Lucas 14:23. ¿Tienen uno para leerlo? Si no, lo leo yo, no hay problema. ¿No? Dice, entonces el Señor respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Fíjense cómo a veces agarramos el versículo que más nos cierra para nuestro contexto, nuestra idea, nuestro paradigma. Seguramente con la idea que ellos tenían, ese era el que les representaba más gráficamente lo que ellos querían hacer. Y estaban convencidos que hacían un bien. Y piensen que fue mutando, pero en un momento con el avance musulmán, hubo una lucha donde los musulmanes querían imponer su religión, pero también querían conquistar y había cuestiones económicas y había otras cosas.
Y del otro lado también decían, che, nosotros queremos imponer las cosas. Y vemos siempre que hubo como, cuando los cristianos tenían choques con otras religiones, eran como muy, creemos, sádicos o eran muy violentos. Pero les voy a contar algo. No hay guerra más sangrienta en la historia, que haya más muertes, que hubo entre los protestantes la iglesia, la contrarreforma. La matanza más grande que hubo religiosa fue entre cristianos. No fue en cristianos con otros pueblos, ni los musulmanes, que a veces nosotros los vemos como cómo pueden hacer estas cosas de querer imponer a Dios por la fuerza. Que son lo mismo que hicimos como cristianos en el pasado nosotros. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la historia de la iglesia, porque es muy fácil decir, esos fueron otros, ¿sí? Es parte de nuestra historia. Y en el futuro, seguramente, nos vean a nosotros y digan, ¿cómo puede ser que hacían esto en el año 2024 y no se dan cuenta de la barbaridad que estaban haciendo? Y nos van a juzgar desde una evolución y un avance que no van a poder creer las cosas que hacemos mal hoy. Y hoy nosotros creemos que hacemos las cosas bien y que vemos todos los errores de los anteriores, ¿no? Esto es como el famoso no te das cuenta nunca de que estás equivocado hasta que cambiaste y alguien, digamos, ya te caíste. ¿Te acuerdan de la historia del coyote que iba, que hasta que no miraba para abajo no se daba cuenta que estaba en el aire, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Todas estas historias, todas estas etapas tuvieron cosas buenas, cosas malas. Y hay algo que hay que tener en cuenta, que parte de todos estos modelos han ido quedando en nuestras iglesias y están guardadas. Así como ¿se acuerdan la historia de los monos? Que no hacían cosas porque ya no sabían por qué, porque en realidad uno le había pegado al otro para que no suba, y los últimos ya no sabían que había un baño de agua fría si subían la escalera. No sé si se acuerdan de esto. Bueno, hay un montón de cosas de estas que todavía siguen estando ocultas en nuestras iglesias. El hecho de querer sumar gente a la iglesia, a una institución. Recuerden que la primer comunidad no tenía una iglesia donde juntarse, se juntaban en casa. Y iban por el camino buscando gente. Hoy no, nosotros queremos traerlos a las iglesias. Sigue estando esto en nuestra concepción, digamos, como internalizado. Cuando pensamos que queremos ir a hacer algo en un barrio y ayudar a los pobres, pero queremos que vengan a la iglesia, físicamente al edificio. Y algo que no estaba en la concepción original de llevar a la gente a la iglesia, ¿sí? Pero fíjense cómo se nos va internalizando, y no se nos va internalizando solo eso, también se nos va internalizando cosas como esta, que ya vamos a hablar. Permítanme. Bueno, debería ser. Esta es la gran comisión que estábamos hablando recién, que es la etapa de que estamos, digamos, llevándolo a tierra donde no se sabía de Dios. Pero ya hago esta reflexión y después ya pasamos de tema, ¿sí? Que es, bueno, no importa, lo voy a sacar, que hay un concepto que es muy griego y que después lo suma Descartes, ¿sí? Esto de la cuestión de salvar almas, ¿sí? Entonces, el alma como algo puro, que está en un cuerpo pecaminoso, y en la iglesia hablamos como las cuestiones de la carne, ¿no? Y pensamos que el alma es algo santo, puro, que está más allá de las cosas y como algo separado. Y ahora vamos a volver a reflexionar un poquito sobre eso, pero permítanme que vuelva a la otra presentación. Denme un segundo porque esto que me hago el canchero de que tengo dos computadoras abiertas, me estoy haciendo un lío bárbaro. Ahí está. Bueno, saliendo un segundo, ya vamos a volver a la perspectiva de la misión, o la misión como la podríamos querer repensar hoy. Hacer un poquito un repaso de lo que estaba en el material. No sé si los que lo vieron quieren contar un poquito de qué se trata esto del shalom, de la bendición, de la misericordia o las 5 rupturas. No sé si alguien tiene ganas de contar un poquito, alguien que lo haya visto, así vamos charlando entre todos. ¿Nadie? Miren que vuelve pasamos de la democracia a la dedocracia. No, yo no lo he visto. Yo creo que escribí en el grupo que estaba bastante atrasada por asuntos laborales, no he podido, pero que me voy a poner el día. Entonces, soy honesta, no lo he leído, no lo he visto. No hay problema, Sonia, no hay problema. La idea es poder charlar entre todos un poquito.
Sí, dale, Ana Cecilia, por favor, compartí lo que quieras compartir. Ok. Tengo algunos apuntes sobre el Shalom. Y Ujú. menciona que el Shalom es la paz, la búsqueda de la armonía con todo, ¿no? Con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, con la cultura, con la creación de Dios. Y algo muy interesante es sobre que la paz no solo es la ausencia de la guerra, sino es esa armonía de la creación de Dios. Y también que sin justicia no hay paz, no podemos encontrar paz si es que no hay justicia. Y la ausencia de la justicia se grafica en el abuso de poder contra los más vulnerables, ¿no? Que vendrían a ser, según las citas bíblicas que nos mencionó, por ejemplo, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Entonces, donde hay abuso de poder, no vamos a encontrar armonía, por lo tanto, ahí es donde se rompe la paz. Gracias, Ana Cecilia. Está bueno, ahí hace un detalle de los más vulnerables, ¿no? Probablemente todavía sean los más vulnerables, pero no necesariamente sean los mismos. Entonces, en ese contexto eran esos, estaría bueno que cada uno pueda ver en su prójimo, o sea, el que está cerca, la comunidad que está cerca, cuál es el más vulnerable para uno, ¿no? O quiénes son los más vulnerables dentro de la comunidad de uno, ¿no? Entonces vamos a charlar un poquito de esto del prójimo también, porque me parece que está en parte de esto de que no hace falta ir a buscar al prójimo, como le contaron a Alex apenas se sumó a la iglesia, que no tenía que cruzar el mundo para ser misionero, sino que todos somos misioneros con los que tenemos al lado. Y Jesús incluso, salteando un poquito del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, planteó justamente esto, que lo que teníamos que hacer era amar a nuestro prójimo, y para eso nos tenemos que preguntar quién es nuestro prójimo. Después vamos a ver si volvemos sobre la parábola buen samaritano, que está buena y es interesante hacer alguna reflexión. ¿Alguno más quiere hacer alguna reflexión sobre el tema shalom, las rupturas? ¿Entendieron de qué se trata? ¿Les genera dudas? ¿Les parece que no les gusta? Eh, Mientras alguien quiere hablar, cuando quiera me interrumpe. ¿Vieron cómo hay conceptos como paz, que en castellano o en latín tienen un concepto que no es tan amplio como lo tenía la comunidad judía en su momento? Y hay otros conceptos que van variando en el tiempo. Entonces, a veces cuando queremos hacer una traducción, Alex, que es biblista, me va a corregir, pero hay veces que le sacamos un montón de cosas a los términos que no se aprovechan del todo con una lectura simple de decir, bueno, la paz sea contigo, porque implica muchísimas cosas más. No es solamente la ausencia de conflicto, sino una armonía que implica no solo que no haya violencia, no haya problemas, sino que haya armonía entre todas estas cosas que buscamos restaurar en la ruptura, ¿no? Que hay un montón de cosas que se vinculan, ¿sí? Dios, uno mismo, el prójimo, la creación, pero también está bueno un concepto nuevo que yo no hace mucho que lo empecé a sumar, digamos, lo empecé a escuchar hace un tiempo, que es la cultura. Pero bueno, perdón Alex, querías compartir algo. Que el mejor ejemplo, el primero y el mejor ejemplo bíblico que representa, refleja lo que es el Shalom, en Génesis 1 y sobre todo Génesis 2, donde ves al ser humano viviendo en armonía, estando bien con Dios, consigo mismo, con los demás, con la creación, y esa es parte de su responsabilidad y búsqueda también. Entonces, por ejemplo, viste en las iglesias se pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? O alguien que le importa cómo estás vos, te preguntas. Entonces, si vamos utilizando este concepto, podrías preguntarles cómo está su shalom, cómo está cada aspecto de su vida. Tiene que ver una armonía, hay que buscar eso todos los días, no es algo que hay que dejar, no es una cuestión de prioridades, sino es una cuestión de que tiene que vivir en armonía. No es 100% Dios y abandonar a tu familia, no es 100% vos y abandonar a Dios y, no sé, encerrarte en una cueva o Bueno, abandonar o tu Alex, ahí tenés un naturaleza. modelo. Tenés el modelo que había en una época donde todo lo que era humano digamos, lo material era malo. Entonces se encerraban en monasterios,
¿sí? Para aislarse de todo lo que era el mundo, para estar más cerca de Dios. Entonces leían, cantaban. Ojo, hubo muchísimas cosas y producción de estudio de la Biblia, canciones, cosas que surgieron ahí, no hubieran surgido si no existía eso. Pero se aislaban porque todo lo que era la tierra era malo, ¿sí? Ya vamos a volver sobre eso, pero fíjate cómo refleja eso. Y muchas veces nos pasa que la iglesia dice, no te juntes con los del mundo, porque eso es malo. Entonces, como nos encerramos acá, que somos los buenos, los que estamos dentro de la iglesia, y sigue un poco esas ideas a veces dando vueltas. A veces un poco menos, pero a veces se ve como, se nota como entretejido por atrás de algunas ideas que a veces todos decimos en las iglesias, ¿no? Perdón, Alex, te interrumpí cuando estabas hablando. No, iba a terminar contando lo que era esto, como este es el módulo 2 de perspectivas bíblicas, conectarlo con el módulo 1 y decir, si hemos leído la Biblia y sabemos que eso es importante porque, bueno, podemos conocer a Dios y lo que hizo, y también conocernos a nosotros y lo que Dios espera de nosotros. Y ver la Biblia como la base o el fundamento de nuestra cosmovisión y paradigmas, o al menos en lo importante. Entonces, si el concepto de Shalom aparece en la Biblia, creo que es importante para nosotros. ¿Sabes? Gracias, Alex. Muy buena el aporte. ¿Alguno más que quiera hacer algún comentario? Si no, interrumpan, no tengan vergüenza de interrumpir. Somos poquitos, así que no hace falta ni que levanten la mano, interrumpan la mano. Yo voy a contar mientras algo mientras tanto, pero no me hagan hablar tanto a mí. Participen. Fíjense Con como un respecto poco la al, idea. perdón, Sí, perdón, dale. con respecto al shalom o la paz, lo que no sé si decir me hace ruido, pero como que es la paz de Dios la que realmente nos hace bien. Y un poco parece que la Biblia lo marca así. O sea, la paz que Dios nos puede dar. O sea, uno puede buscar la paz, pero realmente la verdadera paz es la que Dios nos da. Eso me quedó dando vueltas un tiempo. Está buenísimo, no hay duda de eso. Ahora, fíjate cómo es el proceso a lo largo de la Biblia. Perdón por la simplicidad con lo que voy a decir esto, no se horroricen mucho, pero fíjense que arranca como contaba Alex recién, la creación donde había armonía total, donde estaba perfecto el vínculo del hombre con la naturaleza, con las otras personas, con Dios, estaba todo perfecto, no había ningún problema. Cuando se produce la caída, se producen las rupturas de estas relaciones, del hombre con Dios, del hombre con uno mismo, ¿sí? Del hombre con la naturaleza, y empieza a romperse. Pero Dios no queda ahí. Entonces, Dios tenía un propósito para nosotros que lo sigue manteniendo y va a durar, digamos, a lo largo de toda la Biblia y sigue existiendo actualmente. Pero la idea está bueno aprender de todas las experiencias que fueron pasando. Entonces, vamos viendo cómo como naturaleza caída, como tener problemas con el prójimo, para tener problemas con la naturaleza, por la caída, hay un plan de restauración, ¿sí? Y en el mientras tanto, cada vez que hacemos las cosas mal, Dios nos va guiando y nos va diciendo, ojo con esto, miren que no es lo que quiero esto para ustedes. Entonces, manda a los profetas diciendo, ojo que yo les dije que quiero que actúen de otra forma como pueblo mío ustedes. Entonces, todo el tiempo nos va queriendo enseñar de cómo deberíamos hacer, hasta que nos manda la mejor versión, la versión perfecta, que es Jesús. Y ahí nos dice, mira, esta es la forma. ¿Sí? Es el ejemplo perfecto. Y Jesús no solo que nos da el ejemplo de su vida, sino que nos dice, oiga, ahora tienen que ir ustedes a ser discípulos, así como yo hice ustedes, y tienen que hacer las cosas como yo hice, tienen que hacer lo mismo. Entonces, somos parte de su plan. Entonces está bueno, para comprender la integralidad del plan, hacer este repaso, que es sintético en el material que está, si a alguno le interesa, podemos ahondar y charlar muchísimo más, pero está buenísimo poder comprender ese esquema que no es solo Jesús, la creación, sino que hay toda una evolución donde nos va enseñando Dios cómo es, y sigue pasando, ¿sí? Nos sigue enviando a hacer cosas, somos hoy sus manos de restauración de esta armonía que Jesús quiere, que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros, Jesús nos dice, cuando oramos al Padre Nuestro, no decimos, queremos ir al cielo donde está todo perfecto. Es, venga a nosotros tu reino, es traer el reino acá. ¿Y quiénes son los que pueden traerle el reino acá? Nosotros a través, digamos, enviados por el Espíritu, a través del Espíritu Santo, poder obrar, somos las manos de Dios en la tierra. Entonces, todo esto implica desde, como le digo, la caída y la restauración. Pero nosotros somos los agentes de restauración hoy, para que esto pueda producirse.
Ahora vamos a avanzar más y está bueno poder ir viendo algunos ejemplos concretos que está bueno plantearnos y discutir. No sé si alguien quiere comentar algo. Miren, ahí les comparto pantalla de nuevo. Fíjense que ahora hemos hablado del shalom, de las rupturas, y hablamos de la restauración y reconciliación, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento hay varias cosas de cómo actúa Jesús que nos podían ayudar muchísimo con esto, ¿no? Y ahí puse la visión del hombre en la Biblia del dualismo. Eh, hay toda una perspectiva que nosotros tenemos que nos cuesta muchísimo ver al hombre como un ser integral, ¿sí? Nos cuesta mucho porque incluso cuando hablamos de ser integral, nos imaginamos alma y cuerpo, alma más cuerpo. No es que nos pensemos integralmente, tenemos que sumar dos cosas, porque ya tenemos tan grabado en nuestra mente esto dividido alma y cuerpo, por una parte, digamos, de la filosofía griega y tanto con el dualismo cartesiano, ¿sí? Descartes dejó en claro como que había dos cosas separadas, ¿sí? Y somos herederos de esa cultura, ese paradigma, que nos cuesta muchísimo salir de eso. Ahora ya es un poco más común que ya se ve una visión más holística de las personas y de todas las cosas del mundo. Estamos saliendo de esa cosa de incluso la ciencia que se hace tan específica, ahora ya hay en la medicina visiones más integrales y holísticas para comprender esas cosas, entonces por ahí nos está haciendo un poco más fácil comprenderlo. Bueno, ahí hay algunos versículos que están, que algunos si tiene ganas de leerlo, estamos con el tiempo, perdón. Si alguno tiene ganas de buscar los versículos, me ayuda a leerlos, que estaría bueno. A ver, está en el material, pero está bueno que lo podamos compartir para aquellos también que no lo vieron o hacer un poco un repaso. ¿Alguno quiere leer esos versículos? Yo puedo leer, pero estoy buscándolos. Entonces, si alguien lee primero, yo puedo leer el segundo. Yo leo El el que vuelve primero. dedo. Leo el primero, Miqueas 6, Dale, gracias. 8. Voy al 8 directo. Dale. Miqueas 6, 8 dice, ¿no? 6, Hombre, 6 al 8. si el 6, 6 Señor, al 8, perdón. dice el 8. Alguien dirá, ¿qué debo llevar cuando me acerque al Señor? ¿Qué debo hacer cuando me incline ante Dios el Altísimo? Me presentaré con sacrificios y terneros de un año. ¿Se sentirá complacido el Señor con miles de carneros y 10.000 ríos de aceite? ¿Tengo que entregarle mi primer hijo como pago por mi culpa? ¿Tengo que entregarle el fruto de mis entrañas como pago de mi pecado? Versículo 8. Ser humano, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, ya te ha dicho lo que quiere de ti o lo que espera de ti, que seas justo, que ames mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Esa es una traducción. Alguno tiene Oseas 6, 6. Alguno si quiere ir buscando Marcos 2, 2 al 12. Yo tengo Marcos 2. ¿Alguno tiene Oseas 6, 6? Yo tengo Oseas 6:6. Dale, léaselo. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Piensen que en el Antiguo Testamento estaba rota la relación y el hombre estaba caído, recuerden las rupturas. Entonces, después del pecado, ¿cómo era la forma de pedirle perdón a Dios o acercarse a Dios? Haciendo ofrendas, haciendo sacrificios. Pero no era eso lo que quería Dios. Lo que quería era que nos vinculemos con las demás personas de forma que tratáramos al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y esto no lo entendían en el Antiguo Testamento. Entonces los profetas iban y le decían, mira que Dios ya se los dijo. Y seguíamos buscando otra forma, relacionarlo directamente con Dios sin olvidándonos de los demás, ¿no? ¿Quién tenía Marcos 2.2? Yo lo tengo.
Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, paréntesis, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué les parece? ¿Por qué Jesús hace este juego de no decirle directamente que lo sanaba? ¿O qué diferencia había entre una cosa y la otra? ¿Por qué se mete en este jueguito de palabras? Podría ser mucho más simple y no había problema. ¿Qué les parece? Yo, por ejemplo, refiriéndome primero a Miqueas y a Oseas, eh, en el módulo 2 habrán visto la palabra, se habrán encontrado con la palabra Gesed. Es una de mis palabras favoritas en hebreo que más he investigado, que se suele traducir como misericordia o fidelidad, que se acerca un poco más, pero cuando investigué más y en todos los contextos en que se aplica en el texto bíblico en hebreo, se refiere a la actitud del ser humano de actuar por el bien de otro hasta las últimas consecuencias, aunque ese otro no se lo merezca. En ese sentido, vemos que la vida de Jesucristo trata de reflejar este gesed, que sería el paralelo a ágape en griego, que es el amor completo y el más profundo. Entonces en Marcos se entendería mejor considerando el trasfondo eh, del pueblo, de la Biblia y demás, eh, de por qué, digamos, estando una persona cerca tuyo, al lado tuyo, que necesita ayuda, en vez de hacer debates, hoy en día serían teológicos, pero doctrinales, etcétera, lo importante es actuar por el bien de otra persona. Y es lo que Jesús demuestra durante 3 años viviendo entre nosotros, en Palestina de esa época. Eso es por eso. Gracias, Alex, por enriquecernos con los conceptos y esta explicación. ¿A alguno se le ocurre, digamos, algún por qué, digamos, Jesús habla de pecados cuando está hablando? Al frente tiene alguien que no podía caminar. Tal vez estaba leyendo y también es como parte de la misión que Jesús quería mostrarnos, ¿verdad? Como el amor, o sea, sobre todas las cosas superó el amor, ¿verdad? Y, y el amor incluye todo, o sea, es completo y eso es parte del ser humano, el amor une todo. Entonces, creo yo que aquí Jesús mostró primero su amor hacia él, ¿verdad?
y ya después como dice su palabra, lo demás vino por añadidura, pero creo que como Él nos mostró aquí parte de la misión que nos dejó, ¿verdad? De mostrar amor al prójimo antes de todo lo demás. Y creo que al decir amor, está incluyendo todo, pues es un todo. Pienso yo que por eso fue que dijo primero sus pecados son perdonados, antes de decir que se sanaba. Gracias, Carlos. ¿Alguno más? ¿Algún comentario? Yo no voy a hacer lo que hace Alexander porque yo no tengo esos estudios súper, hiper, mega teológicos que tiene. Yo creo que mirándolo así en panorama, lo que puedo ver dice que estaban escribas, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los escribas en esa época? ¿Y cómo juzgaban? Y yo pienso que el Señor ahí está como desnudando la hipocresía, ya. Que podemos sentir y podemos tener, bueno, que podía existir en ese momento. Entonces, si era la religiosidad, o como decía Carol, ese amor que Jesús quería reflejar, de lo que realmente es la misión. Yo pienso que es lo que realmente implica el ser humano. Lo importante era la vida del ser humano, más que los tiempos y los días, si era reposo, si no, en este caso, lo que ellos mismos le cuestionaban, ¿verdad? Dice que estaban allí sentados algunos de los escribas y dicen, ¿por qué habla así? O sea, ¿qué autoridad tiene él? ¿Por qué tiene que hacer esto? O sea, veo ahí que no importaba si la persona estaba en una camilla, si tenía X número de años, si era paralítico, eso a ellos no les interesaba. Ellos lo que les importaba era el criticar o cuestionar y desvalorizar lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, quitarle el valor. No le importaba el prójimo, no le importaba el ser como tal, sino la forma, la estructura. Y siempre no me voy a criticar eso, sino siempre yo aplico todo eso a mi vida. Y ahorita mismo yo estoy haciendo una campaña con mis compañeros de trabajo y son pocos los que se han sumado, ya. Y tenemos una lámina, un techo para tu prójimo, para una familia que se está mojando porque no tiene techo. Entonces llegó un momento en que yo digo, o sea, ¿qué predicamos si realmente cuando debemos quitar una teja para entrar o poner una teja para que no entre? O sea, nos quedamos callados. Entonces, ¿qué tan escribas o qué tan fariseos podemos estar siendo? Ya. Entonces, eso es lo que yo veo, la hipocresía y aplicarlo a mi vida. Y creo que cuando leo estos textos, siempre digo, ¿cómo lo aplico a mi vida? Ya. ¿Cómo lo aplico? Gracias. No lo que hacían tales personas, lo que sucedió allá. ¿Cómo lo aplico yo hoy, ahora, en este momento, en este contexto donde me muevo? ¿Cómo estoy aplicando esa palabra? Porque para mí la palabra de Dios, yo siempre digo, es un manual de convivencia. Buenísimo, Eso. gracias, Sonia. Yo les cuento, digamos, siempre me llama la atención no solo lo que pasa con los fariseos, que obviamente Jesús también le está mostrando que Él es el Hijo de Dios y que puede perdonar pecados, cosas que no podían imaginarse, si no era Dios no podía pasar eso. Entonces, más allá de que hay una enseñanza de esto, también tiene que ver con que la ruptura estaba todo relacionado. La ruptura, la enfermedad estaba por causa de la ruptura con el pecado. Entonces, sanando una cosa, también se sanaba la otra. Entonces, está todo vinculado. Ellos concebían que cualquier enfermedad era causa de algún pecado que habían cometido en esa época. Entonces, estaba todo muy vinculado, tenía impactos sociales también. Entonces, cuando restauraba Jesús, restauraba desde perdonar, restauraba desde la sanidad, restauraba desde de la parte social, de que podían volver a integrarse, por ejemplo, un leproso, lo que fuera, podían volver a reintegrarse a la sociedad. Y él siempre buscaba restaurar en todos los aspectos y todos los sentidos. Cuando sanaba a un leproso, un ciego o algo, le decía, y anda al sacerdote para que vea que estás limpio y te puedas reintegrar. Entonces, tenía toda una concepción integral. Pero aprovecho también a comentar algo que siempre me impacta de esta historia, y es que eso no hubiera sucedido si los amigos no lo hubieran llevado. Entonces, está bueno muchas veces poder ser los amigos que ayudamos a alguien a acercar a Dios,
somos parte de, o también reconocer que hay muchos que han hecho cosas por nosotros para que nosotros nos acerquemos a Dios. Y eso nos han llevado, y está bueno reconocerlo y darnos cuenta de que también somos en parte de nuestra vida impactada por otras personas, que vieron el ejemplo, como contaba Sonia hace un rato, o que nosotros podemos ser el ejemplos buenos o malos para otros también, ¿no? Ahora voy a hacer algo un poquito más de choque, la pregunta que le voy a hacer ahora. Y necesito que sean sinceros y sin problema en las respuestas y lo que fuera, porque la idea es que todos nos podamos enriquecer con todos. Y es esta pregunta, ¿sí? ¿Qué piensan con esta frase? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Al morir, el alma abandona la tierra y alcanza la felicidad atemporal, o sea, fuera del tiempo, en un cielo espiritual. ¿Qué creen sobre esta frase? ¿Qué opinan? Pero es que ahí dice al morir el alma. Al morir, está mal, le falta una coma. El alma abandona la Ah, coma, quizás después el alma va después de al morir. El alma yo abandona iba a la tierra. decir el Está alma mal puesta la no coma. muere. No, Lo está siento. mal puesta la coma, perdón. ¿Qué opinan? Gracias por la corrección. Yo no sé, para mí eso sigue siendo un misterio realmente. Yo no me atrevo a dar una respuesta sobre eso. Ok, Ah, ¿alguno más? ¿Se Yo anime, pienso que se la juegue? también es como lo que hemos aprendido, bueno, de la iglesia. Dice, al morir, o sea, el alma va y se va a esperar después la segunda venida. Bueno, es lo que está como ya como inmerso en cuando uno le muestran en Ya, la iglesia. ya me he encontrado tantas trampas en el módulo 1 que ahora nadie se anima a juzgarse por la respuesta. Se atajan por las dudas. Yo, por ¿Alguno más? ejemplo, ah, voy a jugar a la pregunta. Eh, También, perdón. Dale, Jessy. Dale. Después vale. Eh, es como si afirmáramos que hoy vivimos de una manera infeliz, o como que si esa felicidad estuviera en un futuro y no en un presente. Pensar eso lleva esa consecuencia, digamos. Está implícito eso o está relacionado con eso. Pero ¿cómo pensás que es? Cuando te mueras, ¿qué va a pasar? Te queda una window abierta tremenda. ¿Alguno se anima? ¿Algo más? Yo ¿Algún fundamento bíblico? yo creo que el alma sí abandona esta tierra. Yo creo que sí no quedamos acá. Y estoy recordando ese texto cuando no fue Lázaro, ¿cuál fue? No recuerdo ahora, ayúdenme los teólogos, que dice que el tal le pedía al Señor, envía tal cosa para que esta persona no venga acá. Entonces no recuerdo muy bien ahora y no quiero hacer esas alegorías, pero creo que debemos ir, que es lo que yo siempre he pensado, creo, vamos a un lugar de espera, no sé, de reposo, pero en la tierra no quedamos, no sé cuál es el lugar en el cual el Señor nos lleva a esperar. Es lo que pienso en mi ignorancia teológica, claro está. Yo lo tomo ¿Alguno como más? esta vida una transición, ¿no?, hacia la verdadera vida que después va a ser después de la muerte, la verdadera vida. Y es un poco, hay que prepararse en esta vida para la otra vida.
como que tenemos las herramientas en esta vida para prepararnos para vivir la verdadera vida, eso después, junto al Señor. ¿Alguno más? Alex, ¿vos querías decir algo? Ah, sí, iba a responder la pregunta. ¿Creen que esto es así? Y para mí no. De hecho, en la Biblia no aparece estas afirmaciones en este sentido. Esto más bien es una frase que tiene muchas connotaciones teológicas de la Edad Media. Por ejemplo, el concepto de alma es ánima en griego. No tiene que ver con el concepto hebreo ni bíblico, digamos. Por ejemplo, para hacerla fácil, en la Biblia se usa la Toda la cuestión del palabra alma nefesh. surge, Alex, toda la cuestión del alma surge mucho con el tema de la alegoría de Fedón, que cuenta que existían las almas inmateriales y que, digamos, están aprisionadas en los cuerpos, entonces cuando uno se muere se libera el alma. Es como que está aprisionada y todo lo que es el cuerpo es malo, porque te permite después ir al alma al futuro. Pero muchas veces las iglesias estamos con la idea que hay que salvar almas, ¿no? Perdón, te interrumpí, pero me venía justo el tema del tema de Fedón. Sí, por eso. A veces en la iglesia, como de hecho en el principio lo ibas mencionando, hay muchas ideas, posturas filosóficas, teológicas mezcladas que tratan distorsionan lo que dice el texto bíblico realmente. Por ejemplo, en la Biblia se usa la palabra nefesh, que es ser viviente, y abarca toda la vida del ser humano. Y es la palabra que se traduce como alma. Entonces ahí amputas el significado de la palabra realmente. Eh, Por Cada- ejemplo, perdón. Por ejemplo, en el Gran Mandamiento de Deuteronomio 6:5, que también lo ves en los Evangelios, se dice, ama al Señor tu Dios con tu corazón y con toda tu alma, pero no usa la palabra ánima, que es un concepto griego. Usa otra palabra. En Deuteronomio, nefesh, que es con toda tu vida, literalmente con tu garganta, o sea, todo lo que puedas expresar. Y en griego usa dos palabras, porque es tan complejo lo que se quiere decir, porque abarca tu vida desde antes de que nacieras hasta que te morís. Y la vida también que vendría, la vida después de esta vida, que es también muy importante. eh, para los que quieren, al final del módulo 2, de la semana 2 del módulo, hay como un apéndice, porque todavía no está terminado lamentablemente el material, que trabaja estas ideas de cómo los conceptos hebreos del Antiguo Testamento son vistos con una lectura sobre conceptos griegos o occidentales actuales que distorsionan mucho el concepto original, así que cualquiera que quiera leerlo están ahí. Pero vamos a hacer una pequeña revisión sobre una base bíblica sobre esta cuestión y por qué ha salido esta historia del tema de que vamos a ser llevados a otro lado, ¿no? Entonces, esto está contando cómo va a ser la segunda venida, lo cuenta Jesús, o sea, es palabra de Jesús, no es que lo cuenta otro. Mateo 24:40 dice, están dos hombres en el campo y uno será llevado y el otro será dejado. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿quiénes son los que serán llevados y quiénes son los que son dejados en la tierra? ¿Qué piensan ustedes? Los elegidos son los llevados. ¿Alguno más? Yo me iría lo de nuevo, los que han nacido de nuevo, los que han aceptado, bueno, lo que hemos aprendido desde nuestras iglesias, desde nuestros inicios, el hecho de aceptar y tener a Jesús como nuestro modelo, ¿no? En nuestro corazón. Y los que no le aceptan, obviamente, que no van a ser llevados, creo. O sea, pensándolo desde ese punto de vista. ¿Alguno piensa distinto de esto? Digamos, todos están diciendo que salvo los creyentes, los que han aceptado, van a ser llevados. ¿Alguno piensa contrario a esto? No, yo creo que es los que tenemos el verdadero shalom, el que no tenemos esa ruptura con uno mismo, con
con el otro, con el prójimo. El Ujú. que en esta, pues ha tenido ese reconcilio con uno mismo y tanto con las personas. Pienso que esos son los que están llevados, los que serán llevados. Pensaba Fíjense qué cómo... susto, perdónale. qué susto si en algún momento nos damos cuenta que se fueron otros y nos hemos quedado. Bueno, yo durante muchos años pensé lo mismo, ¿sí? Muchísimos años, hasta que hace unos años estuvimos haciendo un estudio sobre el tema de, digamos, como mayordomo de la creación, que tiene mucho trabajo de incorporar la ruptura con la naturaleza y cómo debemos restaurar eso. Y está buenísimo algo que nunca había hecho, y es no agarrar versículos, bueno, lo he hecho en en otras partes de la Biblia, pero no agarrar versículos sueltos, sino leer lo que viene antes. Porque hay veces que agarramos un versículo y lo interpretamos suelto el versículo, y fíjense lo que dice justo antes y explica quiénes son los que son llevados, quiénes van a ser llevados y quiénes van a ser dejados. ¿Sí? ¿Alguno quiere leer? Así no hablo tanto yo. Sí, dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Chan. Entonces el llevado no es salvo el que tiene Shalom, el creyente, dice que los llevados son los que eran pecadores. Fíjense que esto tiene un impacto muy, muy grande, que es el siguiente. Si nosotros creemos que vamos a ser llevados, la preocupación está en hacer las cosas para ir a ese lugar inmaterial, o estamos de paso en esta vida y estamos preparándonos para otra vida. Ahora, si los que son llevados son los que no son, digamos, no están en comunión con Dios y con las personas y con los demás, y están buscando restaurar todo el shalom con todas las relaciones que hay, en realidad nos vamos a quedar acá, o en nuestra tierra. Pero eso implica que tenemos que trabajar para que, como dice el Padre Nuestro, para que venga el reino del cielo acá y no querer ir allá. Hay una implicancia muy grande a nivel de cómo debemos vivir, porque no estamos de tránsito, de paso para llegar a otro lugar mejor. Estamos para traer el reino de Dios acá. Entonces tenemos que trabajar para que exista la restauración de las personas, de la tierra, de la creación, de cada aspecto. Y la implicancia, fíjense como un pequeño versículo, leyendo lo que decía antes, cambia el sentido y tiene un impacto muy grande, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Les parece que impacta la lectura de esta forma? ¿No se lo imaginaban? ¿No lo leyeron nunca así? A mí me cambió la forma de verlo. No, Creo que yo lo estoy procesando desde ese punto de vista, pero todavía no lo acepto así. Tengo que leerlo, buscar otras lecturas, ahorita empezaré a investigar otras cosas, pero ahorita así de tajo no lo acepto. Eso es. Bueno, les queda en el material para que lo vean, para que lo mastiquen. Esto, como le dijimos, no tenemos todas las respuestas. Sí tenemos preguntas y cosas que nos ayudan a revisar a veces cosas que suponemos o decimos o pensamos que son de determinada manera porque lo hemos escuchado muchas veces. Está bueno a veces con una nueva mirada, con una nueva lectura, poder revisar cosas, nada, y enriquecernos. Por ahí seguirán pensando de una forma, de otra, pero está bueno que puedan pensarlo y revisarlo, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, al haber concluido en esto que nuestro deseo debe ser de que el reino de Dios venga aquí, me di cuenta de la responsabilidad que tenemos para hacer de este lugar un lugar donde no sé, se puede alcanzar la plenitud, podríamos decir, la plenitud que Dios quiere para todos. O sea, sí es una gran responsabilidad.
es que cambia muchísimo el tema del shalom, la restauración, de si es algo que yo tengo que hacer para llegar al cielo o es algo que yo hago por amor y por generar un mundo mejor para todos. ¿Sí? Es distinto, ¿no? Una cosa es para ganarme el cielo y otra cosa es, por amor a los demás, conseguir algo bueno para todos y que se restaure el reino de Dios en la tierra, ¿no? O que venga el reino de Dios a la tierra. Es distinto, ¿no? Hay veces que queremos ganarnos el cielo, ¿no? Queremos, como una imagen, ¿no? Hay veces canciones que dicen cosas como diciendo, bueno, salvar almas para el cielo, o hacer las cosas buenas para poder que Dios nos lleve al cielo. Y como si nosotros pudiéramos salvarnos por nuestros medios, ¿no? Por nuestras acciones. En realidad es preparar la llegada del reino o ser las manos de Dios para restaurar la creación, ¿no? Bueno, la próxima Filmina decía justamente esto, pero que la voy a poner porque es la última igual, pero tengo uno o dos temitas más que me gustaría charlar con ustedes. Pero la última decía justamente esto que estamos hablando, ¿no? Impacta en la forma que implica predicar, implica el tema de si pensamos que es salvar almas para el más allá o restaurar, reconciliar al ser humano con la creación, ¿no? Son formas distintas de entender, digamos, el propósito y el sentido, justamente la misión nuestra, ¿no? Es de una forma y de otra. Y ahora entramos en un último tema que me gusta conversar. Si alguien tiene algún otro tema, buenísimo, lo charlamos también. Y es en la forma de predicar. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las formas de predicar que hay? ¿Hay una sola forma? ¿Hay muchas? La forma de actuar de cada uno. ¿Quién más? Formas de predicar que en las iglesias, en los contextos. En lo que se te ocurre. Yeah. No sé, hay cada forma hoy en día, cada denominación o sí, tiene su forma de ver las cosas. Entonces, si uno se va a eso, yo más bien me voy, y tenía un versículo en mente ahora que, bueno, se me pasó, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Y qué es su justicia, ¿ya? Y dice que lo demás será añadidura. Yo cuando uno busca el reino de Dios, que es esa reconciliación hombre-Dios naturaleza, creo que la añadidura no es que sea lo más fácil, pero es en lo último que uno piensa, en que estoy haciendo esto porque quiero ganar la salvación, porque quiero ir al cielo, ya. Yo creo que eso ya está implícito en la vida de nosotros cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Hoy día hay infinidades de predicaciones. Se predica por el evangelio de la prosperidad, se predica un evangelio de terror, de terrorismo. Si no te arrepientes, vas para el infierno, en el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre. O sea, incluso digamos, las corrientes ultra pentecostales o ultra legalistas, que, o sea, como mujer me pierdo porque me maquillo, porque uso aretes o porque cualquier cosa, porque uso una blusa que tiene una abertura aunque sea pequeña. Entonces hay infinidades de predicaciones hoy día. Entonces creo que, bueno, si a eso se refiere, ¿no? Y si me voy a las predicaciones me vuelvo loca, si no me voy a la palabra. O sea, me vuelvo loca y ni soy evangélica y me vuelvo atea y me vuelvo todo lo que sea, menos cristiana. Ya. Ahí me diste pie genial para contar dos o tres cositas. Una es, todos saben quién es Gandhi, ¿no? Gandhi, por una revolución no violenta, independizó la India de Gran Bretaña. Él decía que si los cristianos fueran como Jesús, el mundo sería muy distinto. Y él no era cristiano, porque los cristianos no actuamos como actuaba Jesús. Entonces, uno de los problemas más serios que tenemos con las predicaciones es que decimos una cosa y actuamos de otra forma, ¿no? Entonces, como dijeron antes, con la forma de actuar.
Uno como padre puede decir muchas cosas, pero si a veces con el accionar hace una cosa distinta de la que dice, los hijos copian las cosas que hacemos, no las que decimos. Entonces, ahí hay que aprender a revisar más, ya que hay que comentar y enseñar la palabra, hay que reflejarla con las acciones que valen mucho más que las palabras. Y eso tiene que ver mucho con el tema de, también con esto de inventar normas de las cosas que hay que cumplir, ¿no? Recién decía esto de si me maquillo en la iglesia es pecado, y muchas veces no nos damos cuenta, pero actuamos igual, ¿sí? Los fariseos hoy para nosotros suenan como mala palabra, pero en esa época eran los estudiosos de la ley, eran los teólogos, eran los que sabían, y ellos querían cumplir lo mejor posible las normas. Entonces, cuando cuentan la palabra del buen samaritano, ellos no estaban haciendo algo que eran tipos malos que dejaban tirado al tipo en el suelo, sino que en realidad ellos no podían porque iban a ser impuros y no iban a poder llegar digamos, al templo a participar de los momentos que ellos tenían que participar. No eran malos, era lo que ellos creían que estaba bien, ¿sí? Muchas veces nos pasa eso. Les cuento una anécdota que leí en un libro que dice que en un seminario los mandaban a predicar sobre la palabra del buen samaritano a otro edificio. Entonces pusieron a una persona, a un actor, tirado en el piso, que necesitaba ayuda, que era un pobre, un desvalido, que necesitaba ayuda. Dice que de cada 10 personas que iban, dice, 8 no le llevaron el apunte porque tenían que ir a predicar sobre la parábola del buen samaritano. Entonces, fíjense, por más que tengamos en mente la parábola del buen samaritano, que tenemos que ayudar al prójimo, era más importante ir a la lección sobre el buen samaritano que ayudar al prójimo. Y dicen que hay 2 que se acercaron a ayudarlo porque dice que sintieron que todavía tenían tiempo para llegar. No era porque era más importante la persona sino que lo que tenían que dar, sino porque tenían tiempo. Muchas veces nos pasa esto. Hace poco contó un pastor amigo que había un encuentro ecuménico y entró una persona pobre, todo sucio de la calle, un linchera, a un encuentro ecuménico, y empezó a interrumpir. Todos se empezaron a sentir incómodos y lo corrieron a un costado. Y era toda una actuación. Justamente representaba esto. Seguimos, me pasó alguna vez en alguna iglesia que entró una persona borracha, estamos más preocupados por continuar el culto que por atender a esa persona que necesita. Está buenísimo para hacerlo en alguna iglesia, llevar a alguien a ver cómo reacciona la iglesia ante esa situación. Porque seguimos pensando que lo importante es la iglesia y la reunión más que las personas. En una de las iglesias que estoy participando, la iglesia que estoy participando ahora, tiene un cartel que me encanta, que dice, cuando uno entra, venimos a adorar. Y cuando uno sale, tiene un cartel que dice, ahora salimos a servir. Entonces, el concepto es, venimos a cargar las energías en esta comunidad todos juntos, pero la obra está afuera, no acá adentro. Muchas veces creemos que la obra está adentro de la iglesia. Y los primeros cristianos no tenían iglesia, andaban por la calle buscando a quien ayudar. Y ahora voy a hacer una referencia a Francisco de Asís, con esto háganme acordar que antes de cerrar a esa referencia, y contaba el pastor de la iglesia, que había otra iglesia y decía que le habían dado un esquema de cómo iba a ser la reunión en Estados Unidos, una iglesia que había ido, y al final decía, bueno, ahora le toca salir a adorar. Ni siquiera era adorar en el culto cuando cantaban y que eso. Dice, adorar también es en la calle, no es acá. Entonces era más profundo todavía. Y a veces nos olvidamos de eso, que la parte de la adoración a Dios es con el prójimo, es en el día a día, y no cuando nos juntamos todos a cantar y a escuchar la palabra. Eso también sirve, pero es para cargar las energías para después la tarea afuera. Y les quería comentar lo de Francisco de Asís. Cuentan una historia de Francisco de Asís que le dijo a la gente que estaba con él, a los discípulos, que iban a ir a predicar al pueblo. Entonces salieron y se encontraron unos que tenían un problema con la carreta y los ayudaron. Había gente trabajando en el campo y se pusieron a trabajar con la gente que estaba trabajando en el campo. Después fueron y encontraron a alguien que tenía un problema con no sé qué cosa y lo estuvieron ayudando. Entonces se hizo de noche y Francisco dice, bueno, volvamos. ¿Pero cómo? ¿No íbamos a ir a predicar al pueblo? Y lo mira Francisco y dice, ¿qué estuvimos haciendo todo este tiempo? Entonces, muchas veces creemos que por más que sepamos que nuestras manos son las que tienen, o nuestro ejemplo de vida tiene que ser con lo que predicamos, siempre caemos en la predicación es la verbalidad y no nos damos cuenta, como los fariseos, como me pasó Francisco de Asís. No hay problema, Sonia, igual estamos terminando, estamos cerrando ahora, para que sepas que en 5 minutos cerramos. Pero bueno, nada, quería contarles esto y hay una frase que, fíjense cómo pasamos de nombre por un lado para el otro.
la Madre Teresa de Calcuta, que decía que nadie venga a vos sin irse un poco mejor y estando un poco más feliz. Y está bueno eso, pensando en la persona esa que se metió en la iglesia cuando estamos en el culto y lo apartamos a un costado porque nos molestaba. No creo que esa persona se haya ido un poco más feliz si esa fue la reacción, y no abrazarlo, ¿no? Y ver qué necesitaba. Darle la centralidad y la prioridad que tenía, ¿no? No sé si alguno quiere hacer un comentario, alguna reflexión. Yo no me quiero ir, sí tengo que irme, pero bueno, gracias que ya vamos a terminar sin hacer un comentario sobre eso, sobre qué es realmente la iglesia, ¿cierto? Hace unos 25, casi 30 años, acá en mi región, con los desplazamientos por los grupos paramilitares, salió toda una población, venían indígenas, venían muchísima gente, e iglesias, pero iglesias juntas salieron y llegaron a un pueblo grande que se llama Tierra Alta, y estaban en las calles, bajo la lluvia, la gente padeciendo, y habían dos jóvenes, ellos eran hermanos de sangre, pero de esa iglesia, la iglesia evangélica más grande que había, y que hay ahí, sigue siendo, hoy está denominada como una iglesia santuario de paz. Y esa iglesia, ellos un día llamaron a toda la gente que estaba en las calles, de los desplazados, y abrieron la puerta de la iglesia. Y cuando llegaron estas señoras, y que al culto, porque le llaman culto, se molestaron, que por qué razón la iglesia estaba, el templo y todos los salones estaban llenos de esa gente que no se sabía quién era, que dónde iban a hacer el culto al Señor. Y estos jóvenes le dijeron, este es el culto al Señor. ¿Quiere hacer un culto al Señor? Este es. Aquí está el culto al Señor. Y dice que todos se quedaron y el pastor dijo, ok, este es el culto al Señor. Y de ahí, hoy día es una iglesia santuario de paz con las que trabajamos. Y surgió de dos jóvenes que tuvieron esa visión de lo que realmente es el servicio, lo que realmente es la misión integral, lo que realmente es el servicio al Señor, a nuestro prójimo, y reflejar a Dios en nuestro prójimo. Y los dejo, qué pena. Muchas gracias, Sonia, por compartir re lindo el ejemplo. La verdad que genial, porque cerraste con un ejemplo bien práctico de lo que estamos charlando todos, ¿no? Muchas gracias, Sonia. Bendiciones. ¿Alguno más, algo que quiera compartir? ¿Alguna No, reflexión, comentario? un poco sobre lo que es la predicación. Que la predicación, en una misión, y si en esa misión no tenemos una basada en las acciones, pues no hacemos nada. Y que si nosotros trabajamos en esa misión con esa verdadera misericordia espiritual y esa misericordia corporal, pues nosotros vamos a encontrar lo que es la verdadera misión, o el paso, la Pascua que nosotros estamos haciendo en este mundo. Yo en lo particular muchas veces quisiera ser esa farisea que pueda estudiar, que pueda ser la teóloga, que pueda encontrarme con esa verdadera misión que muchas veces equivocadamente la sociedad nos confunde. Entonces sí me gustaría pues tener ese verdadero chalot que también nos habla el Señor, ¿verdad? Y no poder provocarme, porque lo quiero hablar al interior, no poder provocar esas rupturas, porque si ya yo provoco esas rupturas en mí, las provoco también en mis hermanos, y ya no predico con el testimonio, ¿verdad? Y la verdadera predicación somos nosotros, pues. Nosotros tenemos que predicar a ese prójimo de esa misión que realmente nosotros queremos alcanzar en el mundo. Eso creo que es. Gracias, Karina. ¿Alguien más? Alex. Y una reflexión breve sobre la parábola del buen samaritano. Por ejemplo, cada vez que la leo, pienso en el maestro de la ley, en el levita y en el samaritano. Y me digo,
No importa la postura teológica, el desarrollo, investigación, en una situación límite, ¿no? Como era la de la persona que estaba en muy mal estado. No importa la postura teológica, la teoría, la doctrina, lo que importa es lo que haces por esa otra persona. Y ese texto está en el contexto de que antes le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Jesús le dice, ama al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo con ti mismo. En ese contexto. Solo eso. Está bueno también una reflexión cortita y después le voy a dejar a Leti que lea un texto que es lindo, eh, que de esto que venimos hablando de las perspectivas, los paradigmas, un poco cómo sería la visión de mirar a la gente o mirar el mundo con los anteojos de Jesús, ¿no? Entonces, ponerle esos lentes para poder mirar el mundo nos ayudaría a ver cómo deberíamos actuar según Jesús para el mundo, ¿no? Y lo que decía Alex es, le preguntó cuál es el mandamiento más importante, entonces le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el prójimo? Entonces, Jesús le cuenta la historia. Fíjense que nunca le da una respuesta a Jesús. Siempre le devuelve una historia y le devuelve la pregunta. Siempre deja abierto para que nosotros tengamos que seguir buscando. Cuando Jesús le contesta, no le dice, ¿ese era el prójimo o cuál era el prójimo? Entonces le dice, ¿de quién era el prójimo ese? Entonces, no es que es cuál es tu prójimo, sino es quién necesita algo, ese es tu prójimo. El que tiene problemas. ¿De quién es el prójimo ese que tiene problemas? Entonces nos manda a buscar a aquellos que necesitan. No es el que está al lado que es mi amigo, entonces lo quiero ayudar. Puede ser que no sea, que sea como un enemigo, como el samaritano con esta persona que estaba agredida. Entonces, la persona que necesita ese es mi prójimo, ¿no? No sé si se entendió un poco la idea, pero está en el escrito, en el material está contado un poquito eso. Pero me parece que está bueno para cerrar, si podemos compartirle si tenés anteojos de carpintero. Y está bueno esto que planteabas, Pablo, recién, porque nos deja picando para el próximo módulo, ¿no? Esto de la pregunta, que Jesús devuelve con la pregunta. Así que dejamos en suspenso el próximo módulo que tiene que ver con el rol del facilitador, ¿no? Va introduciendo y relacionándose con el próximo módulo. Leo lentes de carpintero, después se los pasamos por el grupo de WhatsApp a la tarjeta para que todos la tengan. Lo que nos gusta de Jesús es que no se podía tocar al leproso. Las escrituras lo prohibían, pero te toco y te abrazo. No se podía hablar con una mujer, y menos extranjera. Las escrituras eran claras. Pero esta mujer tiene un drama en su familia, entonces hablamos y nos hacemos amigos. Había que apedrear a la adúltera. La ley sagrada lo ordenaba así. Pero miren a esta mujer, ya está destruida. ¿Qué tal si probamos con perdonarla y quererla? No se podía comer sin lavarse las manos. Era un pecado y una grosería. Pero mis amigos tienen hambre y en este camino no hay agua. Coman, amigos, comamos. No se podía hacer nada en el día de reposo santo. Estaba escrito muchas veces en la Biblia. Era uno de los 10 mandamientos, nada menos, nada, ni siquiera ayudar al que sufre. Pero este ciego necesita ser curado, y hoy es el día prohibido. En el nombre de Dios te regalo la vista. Lo que nos gusta de Jesús es eso, entre otras cosas, que ante el dolor humano perdía la compostura, se le borraban las letras, los libros, los preceptos. Por eso tuvieron que matarlo, porque amaba sin pedir permiso. Estamos convencidos de que Jesús usaba unos anteojos especiales, lentes de carpintero, con los cuales podía ver lo mismo que todos, más otras cosas, y con esos lentes miraba a las personas, y con ellos también leía la Biblia. Por eso no era que ignoraba las escrituras, ni que se empeñara en desobedecerlas, era que sabía leerlas. Nos gustaría tener esos anteojos. Es un escrito de Pablo Laguirre. Gracias, Leti. Bueno, le queríamos compartir esto porque me parecía que estaba bueno pensar que cuando salimos al mundo, cuando salimos a la calle, salimos a servir,
cuando nos encontramos con el prójimo. Sí, pensar qué haría Jesús cuando se encuentra con cada persona, con cada situación. Y esa es la mejor forma que podemos pensar para que nos ayude a actuar de forma conciliadora y de construir el mundo que quería, con el Shalom que quería Dios, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, lindo compartir con ustedes. Gracias por la participación, los comentarios. Y bueno, en el siguiente módulo